Bueno, queridos conspiradores en casa, yo creo que es importante recordar un periodo muy importante de la historia moderna de México, ¿no? Como lo fue la presencia de los nazis, estos sujetos asquerosos, despreciables, deleznables, que cometieron el peor crimen que se ha ejecutado en la historia de la humanidad, un crimen masivo. Me refiero a los judíos, y también que ocasionó la pérdida de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Judíos, gitanos, negros, partisanos, comunistas. A todo mundo le dieron cuello. Sí. Pero entonces, ¿qué hicieron en México, verdad? Bueno, en México estuvieron bastante conseguidos, aunque yo sí conocí algunos nazis de vocación ideológica y yo los conozco actualmente. Y puedo decir sus nombres, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en los Boy Scouts, mi jefe de tropa era un chico, Federico Loeffler, que era de filiación nazi totalmente, en su casa tenía banderas. Pero a ver, Alex. Yo creo que, pues, obviamente es una etapa, se están conmemorando este año los 70 de la finalización de la guerra, el 8 de mayo en Europa y luego en agosto la del Pacífico. Creo que vale la pena que lo rescatemos porque sí, uno cree que México se mantuvo en cierto punto ideológicamente ajeno, pero hubo un pro-germanismo muy fuerte antes de que nosotros ya entráramos en guerra con el eje en 1942. Y hubo personajes que ustedes no se imaginan, personajes de la alta cultura mexicana que eran germanófilos. No se vayan porque lo van a averiguar. Yo creo que sí es bien importante. Bueno, pero no solamente en la Segunda Guerra Mundial, ya desde Carranza había una... Bueno, desde germanofilia siempre la hubo, porque había una admiración por la cultura alemana. Lo invita precisamente el Kaiser, ya que está refugiado en Francia, disfrutando su gigantesco patrimonio mal habido, el dictador, lo invita el Kaiser. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieren ustedes, por lo pronto entremos a la historia. Vamos a hablar qué pasó en México. ¿Qué pasó con los nazis en México? ¿Cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Coméntanos, @Proyecto40, #Yo Conspiro. Bueno, yo creo que resulta obligatorio, al entrar al estudio del papel que desempeñaban los nazis en México, resulta obligatorio recordar el telegrama Zimmermann. Por supuesto, claro. Porque claro que en aquellos años, estamos hablando de 1916-17, el Kaiser alemán quería aprovechar la vecindad de México con los Estados Unidos para distraer a los Estados Unidos, en lugar de que mandaran tropas a apoyar a Francia y a Inglaterra, mandar tropas para declararle la guerra a México. Entonces, desde entonces ya el Kaiser quería aprovechar esta coyuntura geográfica para lucrar y aprovechar, pero no acabó aquí. Entonces, cuando Hitler llega al poder, pues Hitler, obviamente conocedor de la frontera de México y de Estados Unidos, dice, ¿cómo puedo desestabilizar también a los Estados Unidos desde México? Que fue el mismo plan del Kaiser, ahora en la Segunda Guerra Mundial. Sabía muy bien Hitler que Estados Unidos tarde o temprano entraría del lado de Inglaterra. Pero ¿no crees que hay algo de ingenuidad en todo eso? Es decir, o realmente fue más bien como desatar o sembrar ese rumor para medio inquietar a Estados Unidos, porque realmente así, para como son los alemanes, de metódicos, de organizados, claro, la logística, todo, pensar, a ver, voy a meterme a México para desestabilizarlo y que entren en guerra, hasta parece como de, te estoy contando un cuento de hadas. Y después se desmiente. Y luego, y peor tantito, perdón, Eugenio, y a cambio te devuelvo los territorios que les quitaron en la guerra del 47, hello. Sí, o sea, sí, ¿qué pasa? La verdad sí, Santa Claus dándonos, pero también es cierto lo que dices, como también es cierto la existencia del telegrama Zimmermann. Sí, eso no, claro, eso por sí. eso te digo, pero es absurdo. Bueno, reconoce la existencia del propio Arthur Zimmermann, que era ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, lo reconoce en el Parlamento alemán, en el Reichstag. Sí, todo eso dice, todo sí es cierto, yo mandé el comprobado. telegrama. Bueno, se supone que la invasión a Columbus fue auspiciada por los alemanes. Sí. Se dice que sí. Yo no sé, Katz lo sostiene. Lo sostiene. Katz sostiene que a Villa le dieron dinero para que invadiera Columbus. Pero también
Pero entonces ahí va nuevamente. Entonces Villa era muy bruto. Porque en Columbus le fue como en feria. Había uno que aquí ya ves que los Además, mexicanos no valía somos la muy, pena, muy Columbus. patrioteros, ¿no? No, pues somos La el única único primera güey. invasión. El único güey que invadió Estados Unidos. Le fue como en feria. Pero no, Villa no invadió. Villa se quedó en la frontera. Ah, no, por eso enfrentaron las tropas villistas. Eso sí, eso sí. Les las fue tropas- como en feria. Como en feria, sí. Porque además les dijeron que no incendiaran los graneros porque entonces podían identificar los rostros de los que estaban invadiendo. Entonces dijeron, no incendien los graneros. ¿Qué hicieron? Incendiaron los graneros y vieron la identidad de los villistas. Corte A, 2 semanas después, hasta 10,000 soldados la expedición buscando a colectiva Villa, de Pershing. queriéndolo matar. sí. Pero Entonces bueno, hubo muchos intentos, no solo el telegrama Zimmerman, sino también al propio Victoriano Huerta. A Huerta le dan... Huerta sí, no, sí. Cuando Huerta sí, está en sí, Barcelona, cierto. la diplomacia del Kaiser Guillermo II llega hasta su domicilio para decirle que venga a México, que regrese a México con toda la cautela. Para dar un golpe de Estado. Para darle un golpe de Estado Sí. a Carranza y entonces lograr con el apoyo alemán una declaración de guerra. Huerta regresa para declarar la guerra a los Estados Unidos, sin embargo lo arrestan en Texas, lo meten en Fort Worth y entonces ahí pues se muere de la cirrosis. Es que las estrategias alemanas han sido totalmente erráticas. ¿Cómo querían propiciar una guerra entre México y Estados Unidos y hunden el Potrero del Llano y el otro barco petrolero? Faja de Digo, Oro, pues, Potrero el Faja del de Oro. Llano. Digo, eso contradice la A ver, estrategia de que por si ustedes de no saben querer de qué crear- está hablando Eugenio y todos, México entra al lado de los aliados a partir de que aparentemente un submarino alemán hunde 3 petroleros en el Golfo de México. El Faja de Oro, el Potrero del Llano y el Tampico, me parece que el Tuxpan, Tuxpan. Fero. Ahora se da el nombre también de los submarinos y de los y de los capitanes comandantes, alemanes claro. que hundieron los barcos. Pero Así es. también no hay quien que deja de sostener que quienes hunden a los barcos son los propios gringos para impulsar a México a que le declarara la ponerse de guerra. lado, claro. Porque México estaba un poco al pairo, como dicen, estaba un poco al margen, esperando y entonces una manera de precipitar el estado de guerra, que no la declaración de guerra en contra de Alemania, fue precisamente el hundimiento de los barcos. Pero ya antes hay una digamos, vocación progermanófila en muchos mexicanos. Pero desde Porfirio Díaz. Estoy recordando a Huerta, por ejemplo, a Calles, perdón, a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, con su dinero, crea el Instituto de Investigaciones Hispanoamericanas de Berlín, que todavía existe hoy, que es un gran instituto de investigaciones. Y ese instituto está creado con dinero personal de Elías Plutarco Elías Calles. Sí. Bueno, pero está el caso, también vemos las fotografías históricas del tirano de Porfirio Díaz, revisando y saludando a las tropas del Kaiser alemán, Claro. cuando él ya vivía en Francia y lo invitaron a conocer. Sí, o sea, la admiración que ha por tenido por siempre el ejército prusiano, el ejército básicamente. prusiano y Sí. por esta germanofilia que tenemos los mexicanos, o que tienen muchos mexicanos, es clara y no es a partir de la llegada de los nazis al claro, poder. pero ahora hay que diferenciar. No es lo mismo la admiración que podías tener por Alemania Claro. o por los Claro, alemanes que exacto. por los No, nazis. bueno, Exacto. claro. Qué O sea, bueno que lo haces. Finalmente, Qué bueno Porfirio que Díaz, lo haces. pues, claro que admiraba el orden, la disciplina. Y además recuerden, cuando Alemania todavía era Prusia, antes de la unificación y todo eso, son los que, digamos, están a punto de entrar en guerra con Francia, lo que precipita también que Napoleón III, hacia 1866, retirara las tropas de México. Así es. Sí, porque le había dicho precisamente el Kaiser Guillermo I, el padre del telegrama Zimmerman, le había dicho a Francia, voy a invadir porque quiero recuperar la Alsacia y la Lorena y otros territorios. Sí, y le pero declara sí. la guerra en 1870, por eso recula Napoleón III y se lleva las tropas para defenderse del ataque alemán, con lo cual deja al descubierto a Maximiliano. La revista que hace Vasconcelos, llamada Timón, está financiada directamente por la legación Claro. alemana En nazi. en 1900. Nazi. Dejémonos de historias. Así es. En 1940, claro. En 40. Sí. Exactamente, era la legación alemana en México que era del régimen nazi. O Con sea que Dietrich como embajador. No, y de hecho tú ves, y hay muchos artículos de Vasconcelos donde habla a favor de Hitler. Claro, Sí. por supuesto. bueno, por eso es importante ver que Vasconcelos formaba parte de la nómina nazi. Por eso sí es una punta de lanza, porque además tenía un gran prestigio. Ahora te voy a decir, la revista sale el 22 de febrero de 1940 y en junio
La clausura del Cárdenas. gobierno. ¿Y no, por qué ya la- es Ávila Camacho. Ya es Bueno, sí. no, es Cárdenas, claro que Y es Cárdenas. la clausura por presión de los Estados Unidos. Y estás, no, Sí. Cárdenas, la clausura. Por No te metas con Cárdenas. No, Por sus en propios este caso, principios. mira, el golpe se lo tienes que dar al presidente Roosevelt, que fue el que dijo, que fue el que ejerció todo tipo de presiones para que esa revista se cancelara. No, yo no creo. Ay, Paco, era una expresión para el público en casa. Era una pinche revistita, tampoco era la jornada con 400,000 Era ejemplares. un pie de playa en la prensa mexicana. No, yo tampoco. O sea, yo creo que obviamente adquiere un sentido distinto porque era José Vasconcelos, pero a ver, el escuchen. demócrata maderista, Por eso mismo. el secretario de Educación, el educador. candidato presidencial, Por- y de repente era pronazi. Por su influencia, por eso a Estados Unidos no le convenía. Bueno, pero ni a México tampoco. Yo estoy de acuerdo, en este caso estoy de acuerdo con Cárdenas, con que Venga. Venga, bravo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Venga, esos 5, vengan esos 5. sí, está bien, qué bueno que la canceló. Bueno, menos todo lo mal. nazi apesta. Ahora, escuchen una cosa. Vasconcelos propone una teoría llamada la raza cósmica, Sí. que se parece peligrosamente, muy peligrosamente, a la supremacía aria. Sí, ¿Estamos sí, de acuerdo? Estamos de acuerdo. Era Entonces, la raza ya cómica. encontramos ahí que Vasconcelos no era este encantador tipo que iba No, repartiendo la no, Ilíada no, y la no, Odisea por los Pero- pueblitos para que la gente leyera. A mí. De hecho, es que sabes que cuando regresa del exilio, regresa muy amargado. amargado. Y Sí, entonces bueno. pasa de la democracia liberal de Madero a estos regímenes totalitarios. Y más frustrado cuando fracasa su plan militar. De Guaymas. De Guaymas. Primero de Bueno, diciembre del 29. salud, porque Brindemos. los nazis jamás vuelvan a Jamás, que existir. no vuelvan nunca. ¿Cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. ¿Cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Hay que ver también, entrando en el tema, ¿no? De frente, ¿no? El papel de los nazis en México. O sea, hay que ver cómo el colegio alemán era un semillero nazi. La colonia alemana estaba de acuerdo con los nazis. Lo diciendo, yo quiero retomar lo que dijo Alejandro, hay que distinguir entre los alemanes y los nazis. Sí, porque había una colonia alemana Había una colonia establecida alemana. que hizo un montón de cosas. Sí, pero buena parte de la Que no colonia era alemana... nazi, no era pro-nazi. Buena parte de la colonia alemana era pro-nazi. Si tú ves, por ejemplo, las organizaciones nazis en México, no solo el colegio alemán, la asociación alemana en México y pues varios El lugares. club de estos. alemán también. ¿Cómo? El club alemán. El club también. alemán. Entonces, hay muchos... Y bueno, cuando ves, por ejemplo, a qué se reduce el espionaje alemán, por ejemplo, cuando mandaban textos desde México, en el punto, cualquier punto que existía, digamos, dentro de los mensajes, se amplificaba 7 millones de veces y en el punto mandaban los mensajes secretos ¿Sabes por dónde los mandaban alemanes. los mensajes los espías alemanes? Por la señal de la XCW. Aprovechando la señal. Y esto está documentado. Está sorprendiendo, a ver, cuéntalo. Sí. ¿No sabías eso? Sí, cómo no. La XCW tenía el mayor amperaje Sí. en todo el país y por ahí se mandaban mensajes En clave. cifrados En en clave. clave. Mira. Y las plantaciones cafetaleras del Soconusco en Chiapas son un clarísimo ejemplo. Alemanes. No, ahí sí nazis. Nazis. Y no solo nazis, fueron nazis que... ¿Se acuerdan aquella famosa operación por la cual, por medio de el Vaticano, algunos altos jerarcos nazis salieron de Alemania? Voy a recordar el nombre de la operación. Gracias a la intervención del Vaticano, llegaron algunos de ellos a México y de México hasta Argentina. Argentina. Estoy pensando en el caso de Eichmann. Mengele, Sí, el propio también. Mengele. Se llama la Ruta de las Ratas. La ruta de las ratas. La Ruta de las Ratas, que fue esta organización criminal que creó el Vaticano
a cambio de dinero cambio para de facilitar dinero. la salida de los nazis que habían perdido la guerra para que se fueran a Argentina, a México y a Brasil. Y a Paraguay. Y a Paraguay. Era la ruta de las ratas. Y en esto jugó un papel muy importante el Papa Pío XII. Pío XII, que era el papa fascista. El papa fascista. Otro importante intelectual mexicano, estoy comiendo frutas si ustedes desean, otro importante intelectual mexicano que también era germanofílico y nazifílico, el doctor Atl. Sí, también, El claro. doctor Atl también estaba... Gerardo Murillo. Ahora te voy a decir una cosa. En ese momento, toda la izquierda mexicana, calladita te ves más bonita. ¿Por qué? Porque recordemos que había habido, no, pero Lombardo y todos, que había habido ese famoso pacto de no Stalin- agresión. Stalin Ribbentrop, Hitler, sí. Molotov-Ribbentrop, que era el de no agresión, Sí, que lo va a romper Alemania hasta 1941. Entonces tampoco, o sea, no había un consenso. Ya el mundo estaba en guerra, recordemos, desde el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, y ya para 1940, que es todo esto de Vasconcelos y demás, todo lo que estás comentando, no había un ambiente belicista en México. El gobierno tuvo que trabajar mucho para construir un ambiente propicio para que no se le echara la opinión pública en el momento en que nos fuéramos a la Ahora guerra. sí debo decirte que muchos alemanes no nazis fueron encarcelados en Perote mientras duró la guerra. Japoneses. Eso hay que decirlo. Se los En consideró. México, señores, hubo campos de concentración. Para italianos, japoneses, Ese es- alemanes. Sí. Que no es lo mismo, porque generalmente uno piensa campos de concentración, Auschwitz. No, esos eran campos de la muerte o de exterminio. Estos era concentrar a la población enemiga Exacto. para evitar espionaje, etc. Pero Y era se como, les- era se como les- Huaxtepec, digamos. No, bueno. No, Porque era no, Perote, no eran Perote. campos de exterminio, como dice Alex. No, bueno, No, pero sin duda. Perote es una pero Perote no era así. Pero había No, familias, había familias por ejemplo, de japoneses ya nacidos en El México. IMSS Huastepec es mejor en Semana Santa que lo que era Perote. Pero si te pones a ver un campo Claro. de concentración alemán, No, bueno, sí, no. y lo comparas con un campo de concentración como No, el de Perote, no tiene hay una nada que diferencia. ver. Y sin embargo, habían encerrado a gente inocente. inocente, o sea, no A tenía nada muchos, que ver. a muchos japoneses los encerraron Muchos porque, japoneses. porque pensaban que podían conjurar en contra de... Es que como les veían los ojos rasgados, estos se están espiando. pues, Así es. Resulta que muere un alemán en México y lo incineran. Y entonces un grupo de alemanes dice, vamos a mandarle las cenizas a la familia que está en Düsseldorf. Y ponen las cenizas en un frasco. Ya me acordé. Y entonces envían el frasco a Düsseldorf. Y la familia de Düsseldorf, acostumbrada a recibir comida deshidratada y todo, dicen, miren qué buena onda, nuestros parientes que viven en México nos acaban de mandar un frasco con vitaminas y se comieron las cenizas del... Ay, ay, ay. Bueno, otro caso también, así como siempre, ese surrealismo mexicano. Es la época, estamos hablando más o menos de 1940, 41. El presidente es Ávila Camacho y su secretario de Gobernación es Miguel Alemán. Pues resulta que Miguel Alemán en esa época es amante. No, era su secretaria. No. Ella Hilda- llega como Hilda Kruger. Hilda Kruger, no era la su secretaria. secretaria. Llega ella, había sido fue sido actriz en la época en los 30 en Alemania, amante de Goebbels. Amante de Goebbels. De Joseph Goebbels. Exacto, del ministro de propaganda. Llegó a Estados Unidos con Getty, el de la Paul el de la- Getty. Fue su Paul amante. Getty, Sí. fue a su amante y luego se vino a México. Todo el mundo sabía, todo el mundo, los gringos, todo el mundo que Hilda Kruger Era espía. era espía. Era espía. Y aquí anduvo paseándose alemán, Fascinado. como demuestra la historia de México, 2 tetas jalan más que 2 carretas. Él le dio su nombre para que pudiera tener aquí salvoconducto propiedades, para que tuviera salvoconducto de poderse mover por cualquier lugar. Bueno, esta mujer llegó tanto a fascinarse con México que escribió un libro que es un libro sobre mitos de la historia mexicana. Y además con Frida, con Diego, o sea, se convirtió realmente en Ella, en un miembro y- del jet set Y mexicano. yo todo el mundo yo los sabía. invito a ustedes que son grandes novelistas que hagan la novela de Hilda Kruger. Eso sería un tema. Eso sería un súper tema, Pero por porque hay que supuesto. ver cómo quien primero se involucra con ella es Ramón Beteta. Claro. Claro. Él es el que se la pasa a Miguel Alemán, que era secretario de Gobernación en el gobierno de Ávila Camacho. Y no podía ser más que Ramón Beteta porque se las veía con un fulgor impresionante. ¿verdad? Yo lo que digo es que sí hay que rescatar a esta mujer. Estuvo bueno, Oye, hay que reconocerlo. pero todavía hay canciones de ella, porque además aprendió a hablar el castellano a una velocidad sorprendente. Gozaba muchísimo el sentido del humor mexicano.
esta niña maravillosa, que es una belleza. Yo tengo en las fichas de la Secretaría de Gobernación, fichas de ingreso de ella, donde le sacan las primeras fotografías. Desnuda, porque se las tomaba Alemán, seguramente. No, ahí la ves, Ya sé. ves su rostro, era una mujer preciosa. Era actriz. Sí, Actriz, sí, pero sí. además simpática, Chicos, espía nazi. espía nazi. O sea, Era una espía nazi, claro. Y era una espía nazi, pero además con un... Imagínate si había sido amante de Goebbels, que era el brazo derecho ¿Pero de qué le Hitler. podía espiar al gobierno mexicano? No, es que entonces. Acostándote con el El secretario de Gobernación, pero todo. pero lo que ¿qué? Todo, la Era- seguridad Lo nacional. que quieras. Era el- ¿Cuánto era el tra- petróleo mandabas vía? Era el trampolín vía- a los Estados sí, Unidos. por Por ahí sí. Era el escucha, trampolín. Por supuesto. Ahora, escúchame otra cosa. ¿Cómo la propaganda de Goebbels logró permear a cierta capa de la sociedad mexicana? La propaganda antijudía, por ejemplo. Hubo una gran explosión de una ¿Antisemitismo? campaña antisemita que todavía en algunos casos se siguen haciendo chistes que son francamente dramáticos y que deberíamos expulsar de nuestra cabeza. Pero todo ello gracias a la propaganda nazi que hubo en México en los años 30 y 40, ¿no? Sí. Eso es grave, muy grave. Sí, había carteles, Y hoy había... hay nazis en Puebla. Claro, O sea, que para hay darles tres nazis. bofetadas a estos No sé, mongólicos. ignorantes. ¿Eh? Ignorantes. Ignorante. Bueno, también, si te pones a pensarlo, los camisas doradas y todos los rollos Sí, contra los chinos en Torreón. En Torreón, por ejemplo, Sí. la matanza de chinos de Torreón y Sinaloa también. También. Y Todos las, ellos eran... las camisas negras de Carlos Madrazo tenían mucho de Es vergonzoso. de nazismo también. Es vergonzoso que Ahora, siga pensando. no hay que perder de vista también que cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, las compañías petroleras extranjeras, sobre todo las norteamericanas y también, claro, las inglesas, no le iban a comprar a Cárdenas el petróleo expropiado porque le decían a Cárdenas, nosotros no podemos comprarle a usted ahora el petróleo que es nuestro. Nosotros no podemos reconocer la expropiación. Entonces, no le vamos a comprar nada y usted se va a hundir. ¿Qué hizo Cárdenas? Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, venderle a los nazis. Porque necesitaba esos ingresos en divisas para mantener al gobierno. Pero fue un mes, porque Roosevelt obligó a las compañías petroleras a que llegaran, exactamente por esa venta que estaba haciendo a Alemania y a Japón, obligó a las compañías, a ver, se arreglan con el gobierno mexicano y se están en paz. Hay una trampa dialéctica. 2 años antes había aceptado a los refugiados españoles y puesto del lado de la República. O sea, Sí, sí, sí. no podemos acusar de pronazismo de pronazismo a a Cárdenas. No, hombre, no, lo que estoy diciendo es que tenía que hacer- de ninguna manera. Yo creo que fue un buen, Me espanté. un buen argumento de negociación fue el petróleo. Sí, Tú pero no bueno. me compras compañías extranjeras, perfecto, yo se lo vendo a Japón y se lo vendo a Alemania. No, pero sostener que Lázaro Cárdenas estaba del lado de los nazis es una no, aberración. no, Lo que estoy diciendo es que él ya no podía venderle durante un tiempo el petróleo a los americanos ni a los ingleses. ¿Qué hacía con el petróleo? Bueno, vendérselo a quien pudiera. ¿Quién? A los alemanes. ¿Por dónde? A través de Panamá. Entonces el circuito venía para no mandárselo directamente a Alemania. México, Panamá y Panamá. ¿Cómo se Alemania. tapaba la cara el gobierno cardenista para no vender a los nazis? Se lo vendía a Panamá y Panamá. Por eso las exportaciones, si ustedes ven, las exportaciones de aquella época de México a Panamá se disparan al infinito. ¿Por qué? Por el petróleo. Por el petróleo mexicano que iba a dar Alemania. ¿Puedo recomendar un libro? Bueno, Sí. sí. Sí, puedes, claro. Las raíces nazis del PAN, de Rafael Barajas, el Fisgón. Échenle un ojo. Está muy bien documentado y es un poco estremecedor. Sí. Bueno, y el sinarquismo panista también. sinarquismo, O sea, sí, toda- claro. toda Todas esta tienen parte que ver es bien importante. Con el ya, nazismo. Con el Y el nazismo. papá del que decía que había seres humanos y seres divinos. Bueno, Hay que leerlo. ya vamos. Sí, pero en fin, yo creo que es muy importante ver esta situación y sobre todo qué influencia tenían los nazis en México y por qué. Y por qué tenían Hitler que poner la atención en México precisamente para que pudieran infiltrarse en la inteligencia norteamericana. Exacto. Pero a ver, ¿con qué te quedas, Eugenio? Yo me quedo con que lamento mucho que se haya dado la presencia de nazis en México. Me parece aberrante. Me parece que Vasconcelos echó por la borda todo su prestigio con esa actitud tan estúpida. Y bueno, esperemos que no vuelvan a surgir grupos neonazis en este país por lo Los menos. hay. ¿no? Yo me quedaría, más bien, yo les doy una recomendación también muy buena. Es un libro no muy grueso de Random House Mondadori,
de Juan Alberto Cedillo que se llama Los nazis en México. nazis en México. Claro, la claro. Operación Pastorius y nuevas revelaciones de la infiltración del sistema político mexicano. Ese libro de Cedillo es una maravilla. Maravilla. Y es una cosita de 160. Te lo lees en una tarde. Sí, claro. Si quieres Buenísimo. saber la penetración nazi en Los México. nazis en México, así Los tal nazis. cual, Random House Mondadori. Yo me quedo con que aquellos neonazis o filonazis que están apareciendo por la geografía nacional, que revisen la historia, porque los primeros en haber sido metidos en las cámaras de gas y de exterminio nazi hubieran sido ellos, por el color de su piel. Mucho cuidado. Así es. Bueno, ¿yo con qué me quedo? Yo me quedo con la idea de que tenemos que tener un gran nivel cultural para saber quién nos habla, por qué nos habla y a dónde nos inducen. Porque no podemos caminar como borregos hacia un precipicio. Entonces, este endoctrinamiento nazi hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto. Yo creo que Entonces, a todos los fundamentalismos. a todos los fundamentalismos, Sí, y este era por uno de supuesto, ellos. y este Entonces, era cuidado con eso. terrible, Bueno, sí. Por la libertad. Salud por la libertad, Dios me ganaste, mi querido Benito, como Salud siempre. por la libertad, salud.